Dios nos bendiga, amigos y hermanos. Hoy estaré compartiendo la reflexión Dios nos escogió, y la cita bíblica está en Efesios 1 del 3 al 5. Y leo la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones espirituales en Cristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si nosotros investigamos la palabra escoger, ¿qué significa? Encontramos escoger solo se puede emplear cuando hay varias opciones entre cuáles escoger, pero también se puede usar la palabra elegir, porque tiene el mismo sentido, porque en algunas traducciones se usa ahora la palabra elegir en vez de escoger. Pero en estos versículos la palabra nos dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, y nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él, y nos predestinó para ser hijos suyos por medio de Jesucristo. Como podemos ver, nosotros no influimos en la decisión de Dios para que nos ame y nos salve. En Lucas 6 del 12 al 16 dice: elección de los 12 apóstoles. En aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles: a Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés su hermano, Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Aquí en estos versículos, Lucas nos da a conocer que Jesús eligió a sus 12 discípulos de entre muchos, porque si ponemos atención en la palabra, podemos ver que habían muchas personas siguiendo a Jesús, pero cuando Jesús eligió a los 12, solo los 12 le seguían permanentemente. Y vemos que ninguno de ellos dijo: yo quiero ser un discípulo. Fue Jesús, y la palabra dice que pasó orando toda la noche para seleccionar a cada uno de ellos. Aquí hay una gran enseñanza para nosotros. Cuando vamos a hacer algo, debemos orar al Señor para que sea Él aconsejando lo que sea mejor para nosotros, así como Jesús lo hizo antes de elegir a los discípulos. En Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os he elegido a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y asimismo pasó con cada uno de nosotros. Dios nos escogió. Unos fuimos duros para aceptar ese llamado y otros muy dóciles, o sea que el Señor no tuvo que bregar mucho para que le sigan. Vamos a ver para qué Dios nos escogió, pero primeramente estaremos viendo por qué o para qué Dios escogió a Israel. Deuteronomio 7 del 6 al 8 dice: un pueblo santo para Jehová, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Como vemos en estos versículos, la nación de Israel era la menos numerosa entre todas las naciones, pero Dios escogió a este pueblo debido a su amor por ellos y al pacto que desde el principio hizo, y fue incondicional con Abraham.
Mi hermano y hermana, nosotros fuimos elegidos por el inmenso amor y la misericordia de Dios para que hagamos su voluntad, verlo por medio de la fe y escuchar su voz. Así como Israel, muchas veces para el mundo somos insignificantes, para el mundo no valemos nada. Algunos de nosotros hemos sufrido rechazo por parte del mundo, pero para nuestro Creador valemos mucho, somos la niña de sus ojos. Por eso mucha gente que no conoce del Señor, al sentirse rechazados por el mundo, toman la decisión de caminar por el camino incorrecto. En todo tiempo ellos están tratando de hacer el mal a todos porque ellos piensan que todas las personas son malas, que las desprecian, que están queriendo hacer el mal en todo tiempo. Eso piensan ellos. Las personas que no conocen del Señor son presa fácil para caer en las manos de Satanás. Su pueblo estaba al servicio del faraón. Estaban bajo la esclavitud de Egipto y él los rescató de las manos de Faraón. Y a nosotros nuestro Creador nos rescató de las manos de Satanás, que nos tenía dominado y haciendo que le ofendiéramos a Dios con nuestros pecados. Quizás antes que no conocíamos de la palabra, no estábamos conscientes que estábamos ofendiendo a Dios con nuestros malos actos, pero lamentablemente hoy conocemos su palabra y aún así seguimos cometiendo cosas malas. Quizás ante nuestros ojos no es malo, pero para nuestro Padre Celestial sí. Mi hermano y hermana, Dios nos escogió para que conociéramos su voluntad. Tal vez usted diga, ¿y cuál es su voluntad? Vamos a leer Hechos 22:14. Dice, y él dijo, el Dios de vuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Con esa misma intención el Señor escogió a Israel para que ellos hagan su voluntad y escucharan su voz en todo tiempo, pero ellos fueron y son desobedientes, como todos lo sabemos. No sigamos el ejemplo de Israel. Ellos, como dije antes, eran desobedientes, a pesar que su Dios siempre les estaba ayudando. No le obedecieron y se rebelaron. Eso dice la palabra, no yo. En el Salmo 78, 40 y 41 dice, ¿cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto? Lo enojaron en el yermo y volvían y tentaban a Dios. Como vemos en este salmo, los hijos del Señor en el desierto se rebelaron una y otra vez. No se acordaron que primero les sacó de Egipto, dejaron atrás la esclavitud. No recordaron cómo abrió el mar para que pasaran al otro lado, sanos y salvos. Ellos es verdad que sufrieron en el desierto, pero siempre Dios estaba ahí, cuidándoles, protegiéndoles, guiándoles y les daba sus alimentos y el agua que es más necesario para vivir, pero aún así no querían hacer su voluntad, por eso pasaron vagando por el desierto por 40 años. Y después las siguientes generaciones igual vieron la mano de su Dios que les ayudaba, pero aún así no querían hacer la voluntad del Señor, no querían escuchar su voz. En Mateo 22, del 37 al 40 dice, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y gran mandamiento, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Y nuestro Señor Jesús a través de estos versículos nos dice que si nosotros amamos a Dios y al prójimo, estamos guardando los mandamientos. Cuando amamos al prójimo, es un amor redimido, liberado del egoísmo, un amor que da alegría a nuestro corazón, como dice Jesús mismo, les he hablado
de esto para que mi alegría esté en ustedes y llegue a su plenitud. Esto produce en nosotros cuando amamos a Dios de verdad y también al prójimo. Yo digo que cuando amamos a Dios de verdad y al prójimo, llega el verdadero gozo a nuestro corazón. Los israelitas sabían de este mandamiento, pero no hicieron caso. Como vemos, la voluntad de Jesús es que conozcamos bien a su Padre y a Él, que seamos sus amigos y que lo amemos y le sirvamos con todo el corazón. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Juan 14:21. Y en otro versículo dice, el que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en él. Jesús siempre hizo la voluntad de Dios, eso lo dice su palabra. Jesús dijo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Juan 5:30. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Sigamos el ejemplo de Jesús en todo tiempo. Tiene muchos beneficios para nosotros. El más importante, digo yo, que si guardamos los mandamientos, su Padre y Él se manifestarán a nosotros. Y como estuvo con Moisés, con Josué y con otros hombres de fe, Él estará con nosotros siempre. Mi hermana, mi hermano, Dios nos escogió para verlo por medio de la fe. Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo lo invisible. Este versículo nos deja saber sobre Moisés cuando tuvo que salir de Egipto huyendo porque mató al soldado. Cuando tenemos fe, encontramos fortaleza y libertad en algo o alguien que no podemos ver. Así funciona la fe. No podemos ver con nuestros ojos, pero es algo curioso. Muchos dirán, pero nuestro interior se llena de una convicción tan profunda que nos hace saber que ahí está nuestro Dios, aunque nosotros no lo podamos ver físicamente, pero allí está nuestro Creador. Como vemos, la fe nos ayuda a ver a Dios. Eso nos da confianza para continuar caminando con Él en los buenos tiempos y en los malos también. Debemos seguir el ejemplo de Moisés. Confió en Dios y por eso no tuvo miedo al rey. Salió de Egipto y siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en Dios. Dios nos escogió para que oyéramos su voz. En Deuteronomio 28 del 12 al 14 dice, que abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. En estos versículos podemos ver cómo el Señor dio a conocer lo que iba a pasar con su pueblo. Si éste escuchaba su voz atentamente, abriría los tesoros de bondad que es el cielo. Haría descender su lluvia a su tiempo, porque ellos estaban viviendo en el desierto y allí no llueve a cada rato, que harían préstamos y que nunca pedirían prestado, que ellos iban a estar como cabeza sobre todo en todo tiempo y no como cola. Pero eso iba a suceder si ellos escuchaban la voz de su Creador y si guardaban todos sus mandamientos, pero lamentablemente desobedecieron.
porque ellos en el desierto no le pudieron ver a Dios a través de la fe, tuvieron que hacer ese becerro de oro para poder ver a un Dios físicamente, y en eso desobedecieron a Dios. Escucharon la voz del Señor, pero por su rebelión, por su orgullo, no pusieron atención en todo lo bueno que ellos iban a recibir por ser obedientes. Obedecer tiene su pago, y también cuando no se obedece. En Deuteronomio 28:15 dice: pero acontecerá, si oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Aquí podemos ver la consecuencia de la desobediencia. La desobediencia trae maldición, eso dice la palabra. Como vemos, los israelitas, la primera generación, aunque salió de Egipto dejando atrás la esclavitud, murió en el desierto por no escuchar la voz del Señor, no pudieron llegar a la tierra prometida. Después las otras generaciones también sufrieron por esa misma causa, por no escuchar la voz del Eterno. Y en esta historia del pueblo del Señor nos tiene una enseñanza para nosotros, que hoy somos del pueblo del Señor, que fuimos añadidos a su pueblo por el amor y misericordia de nuestro Creador. Si nosotros escuchamos la voz del Señor, vamos a ser muy bendecidos en todo aspecto. Y lo que es más, si escuchamos su voz y lo guardamos en nuestro corazón, podremos siempre hacer su voluntad. Mi hermana y hermano, tal vez usted va comenzando en el camino del Señor, o tal vez se le olvidó por X motivo. Así pasa a veces, y diga: ¿cómo puedo escuchar la voz del Señor? ¿O qué tengo que hacer? Es fácil. En Santiago 1:9 dice: dichoso más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Entonces, para escuchar la voz de Dios, lo que tenemos que hacer es leer su palabra. Esa es la principal fuente donde podemos escuchar la voz de Dios, o sea, el primer lugar a donde tenemos que dirigirnos para escuchar su voz. Al estudiar y escudriñar su palabra, allí Dios nos habla, nos susurra, nos enseña. Y si nosotros escuchamos y ponemos en práctica todo lo que nos enseña, seremos muy bendecidos, porque eso dice la palabra. Pero si escuchamos y no obedecemos, también tendremos nuestro premio. Todo lo malo nos llegará. Para concluir, mi hermano y hermana, sabemos que en el mundo hay muchas personas. Inclusive nosotros tenemos mucha familia, pero Dios puso su mirada en nosotros y nos escogió y nos predestinó para ser sus hijos. Así como libertó a la nación de Israel, nos libertó a nosotros de las manos de Satanás, que nos tenía condenados a vivir sufriendo por toda la eternidad. Fuimos escogidos para que conozcamos su voluntad, para que le pudiéramos ver por medio de la fe y para escuchar su voz. Y nosotros, por medio de su palabra, ya sabemos cuál es su voluntad. Sabemos cómo podemos verle. También sabemos, si no le obedecemos, cosas malas vendrán sobre nuestra vida, así como pasó a su pueblo. No sigamos el mal ejemplo que ellos nos dieron. Sigamos el ejemplo de Cristo. Hagamos su voluntad. Busquemos en todo momento verle a través de la fe y de escuchar su voz, obedecerle lo que nos enseña y pide que hagamos. Si nosotros hacemos todo lo que nos pide, sin importar los tiempos en que estemos pasando, la bendición estará sobre nuestra vida. Es mejor obedecer, porque si no, ya sabemos lo que nos pasa. Tal vez usted, mi amigo, ha escuchado esta reflexión y también quiere escuchar la voz de su Señor, porque Él también es su Señor.
ya saben lo que tiene que hacer, ir y leer su palabra, pero para eso primero usted tiene que entregar su corazón a Dios, aceptar a su Hijo amado como su único Señor y Salvador. Y si lo hace, es en este momento, después puede comenzar a leer su palabra, a escudriñar, y verá cómo poco a poco usted también irá escuchando la voz de su Señor. Si lo acepta en su corazón a Cristo Jesús como su único Señor y Salvador, su vida será bendecida en todo momento y también toda su familia. Amén.